violencias. La violencia sigue su curso, lamentablemente se ha incrementado en Juchitán, ahí precisamente donde está Diana Manso. Y tenemos un video precisamente que nos compartió Diana de Juchitán, de lo que están denunciando las compañeras, de lo que está sucediendo ahí. Y acá, para exigir a la misma sociedad que no reproduzca prejuicios que las revictimizan. Exigimos justicia real y expedita para Noelia y para todas las mujeres asesinadas. Nosotras estamos aquí con el pueblo que llora sus muertas, pero también estamos para trabajar y contribuir colectivamente de manera urgente en las acciones de prevención que el pueblo de Juchitán pide a gritos. Que Noelia nos siga impulsando con este atroz crimen. Tenemos que seguir construyendo un Juchitán libre de violencia por las infancias. Esta lucha no es de una sola persona, es de un pueblo que no se resiste a seguir viviendo con miedo. Esta lucha es por la vida, esta lucha es por la libertad, la dignidad, la paz, la seguridad y la justicia. Y que la muerte de Noelia no quede impune. No estamos todas, nos falta Violeta, nos falta Carla, nos falta Marisela, nos falta Virginia, nos falta Noelia, nos falta Diana, nos falta Laura, nos falta Minerva, nos falta Angélica, nos falta Marvel y muchas más. Ni una más, compañeras, ni una más, Juchitán. Con las niñas y con los niños, no. Muchas gracias. Diana, pues vemos esta situación que nos has compartido en este video, una situación brutal contra Noelia, una niña de 4 años. Por favor, compártenos esta situación, esta historia, pues volvemos a decir, brutal. Sí, es desafortunado, la verdad, lo que estamos viviendo en Juchitán o lo que se vivió justamente la semana pasada, donde pues fue lunes justamente en la noche, cuando fueron asesinadas 3 personas, 2 mujeres y un hombre, y entre ellos la mamá de Noelia, justamente. Entonces, el martes amanecimos con la noticia de que Noelia estaba desaparecida. Noelia, de 4 años de edad, originaria de Juchitán. Ella y su mamá y su abuela, sus tías vivían vivían en el fraccionamiento La Planta, en la primera sección de Juchitán, primera sección de Juchitán. Y la abuela alerta que la mamá salió con la niña. Sin embargo, pues cuando encuentran a la mamá ya asesinada, pues no aparece la menor, ¿no? Entonces se desata la búsqueda a través de las redes sociales, llegaron corporaciones también de protección civil y pues empieza a buscar a Noelia, ¿no? A buscarla justamente para saber qué es lo que había pasado. Desafortunadamente, alrededor de las 4 de la tarde, Noelia aparece en una casa sin vida. Se alertó precisamente a las autoridades, llegaron, que se ubicaba pues a 150 metros de donde ella vivía, prácticamente, ¿no? Ahí estaba la menor. Y bueno, y esto justamente desata una ola de violencias, feminicidios que se han registrado en lo que es Juchitán, Oaxaca, y decirles que de acuerdo a los datos justamente de la Fiscalía, de enero a octubre ocurrieron 66 homicidios en Juchitán, Oaxaca, y alrededor de más o menos un conteo de 7 feminicidios, ¿no? Que han ocurrido en Juchitán, Oaxaca, y esto pues obviamente se desata, ¿no? Y sobre todo con la edad que tenía Noelia, tú lo dijiste, brutal, así lo refirieron muchos ciudadanos, ciudadanas, pero eso no fue todo, ¿no? O sea, estábamos con ese sufrir y en esa como no aceptación de que una menor fue víctima de un feminicidio, infanticidio. Resulta que se acercaba una de las velas tradicionales de la diversidad sexual en Juchitán, que es las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, que se comenzó a realizar viernes, sábado y domingo.
Y el viernes ocurre una regada, un paseo por las calles. Y bueno, esta celebración reúne a cientos de personas, o sea, la celebración nocturna, la vela que le llamamos, ellos esperaban 10,000 personas, imagínate, 10,000 personas que venían de fuera a presenciar esta noche de diversidad, porque se cumplieron 50 años de esta vela, una de las máximas fiestas de la diversidad del país, inclusive del mundo. Y una maestra de San Cristóbal de las Casas llegó justamente a disfrutar de esta fiesta. Teníamos el duelo de Noelia cuando esta maestra llega el viernes y bueno, observa el paseo y todo, y en la noche va a un Oxxo, ¿no? Y en un forcejeo con un asaltante le disparan, ¿no? Y la maestra fallece. O sea, la maestra muere, ¿no? Es otro feminicidio, otro crimen ahí también. Y bueno, y esto pues viene a justamente pues a poner, a que la gente esté más enojada, ¿no? Con esta inseguridad y decirte que pues las autoridades federales, estatales, implementaron este operativo llamado Operación Sable con alrededor de 500 elementos, así lo dijeron las autoridades, pero pues la ciudadanía dice, pues ¿dónde está? ¿No? Se supone que está la Operación Sable y no vemos justamente pues que se detenga esta ola de violencia. Sí, sí, a partir de que la maestra, digamos, fue el último crimen que ha ocurrido, del viernes a la fecha no ha ocurrido otro más. Sin embargo, pues la gente está muy lastimada, ¿no? Está muy dolida, está exigiendo justamente justicia por todos estos crímenes y sobre todo un alto, ¿no? Un alto a la violencia, están pidiendo seguridad, porque decirles que Juchitán, pues es un municipio que tiene 120,000 habitantes, en la cabecera viven alrededor de 90,000 y tiene alrededor de 9 secciones y más de 130 colonias. O sea, se ha extendido mucho este municipio, además que se le conoce como una cuna de artistas, hay mucha fiesta, es mucha cultura lo que se vive aquí de la cultura zapoteca. Y con estos hechos también de violencia, pues lo que está urgiendo las autoridades, la ciudadanía es justamente paz, ¿no? Paz y seguridad. Hubieron algunas marchas, algunas protestas, y creo que este crimen contra Noelia, contra esta niña, vino como a poner este ojo, ¿no? En el huracán de decir, ya basta, ¿no? Ya no queremos más violencia en Juchitán, Oaxaca. Y pues eso es lo que se está viviendo justamente, ¿no? A partir del feminicidio de Noelia y todo lo que se ha desencadenado, donde pues las autoridades o la ciudadanía está pidiendo pues ya un alto, ¿no? A esta situación. Ya, gracias, gracias, Diana Marzo. Juchitán feminicida, colectivas, organizaciones y mujeres exigen un alto a la violencia en Juchitán, Oaxaca. Ahorita le vamos a pegar también el link para que usted pueda acceder directamente al trabajo periodístico de Istmo Press, de Diana Manso, ahí desde Juchitán, Oaxaca. Pues terrible, terrible caso. Y estamos viendo ya a Yasnaya Aguilar, que ya la vemos allí asomada. Yas, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos Bien, días, Jazz. Bienvenida. Gracias. pues, Hola, hola. Como que los escucho un poco bajito. sí, nosotros te escuchamos fuerte y claro. A ver, Diana, si puedes hablar un poco también. Yo la escucho muy bien, allá. Ay, quién Sí, sabe qué pasó. te Bueno, escuchamos muy bien, Jazz. Pues, bueno. pues ya estamos precisamente comentando ahorita, Diana nos está compartiendo pues más feminicidios en Juchitán y pues ahora es infanticidios, feminicidios, es algo que no para. Y me quedaba también con una frase que a veces uno las comenta y ahorita que lo escuchaba Diana, y cómo está la situación en el estado de Oaxaca para que Diana, mientras nos narraba, decía, bueno, este fin de semana no hubo feminicidios. Pues hasta tener que decir eso, pues te dice muchísimo de la situación,
No, te dice muchísimo de la situación que se sigue viviendo en Oaxaca. ¿Qué decía al respecto, Jazz? No, pues es muy triste. Yo he estado siguiendo desde las redes, pues todo lo que ha estado pasando y bueno, sabíamos ya desde hace tiempo y el trabajo de Diana pues siempre lo ha reportado sobre cómo poco a poco ese istmo que conocíamos de antes fue cambiando, ¿no? Y cómo se convirtió en una de las regiones de Oaxaca pues con mayor violencia en una sociedad y en un contexto con tanta riqueza cultural. Y bueno, ya lo que pasó con Noelia y todo este feminicidio, esos feminicidios tan terribles, lo que hacen es como poner en evidencia algo que ha sido una guerra soterrada contra la sociedad de Juchitán y que está en todos lados. Es decir, más allá de que han cambiado los discursos, lo que sabemos es que esta alianza entre el Estado y el crimen organizado a diferentes niveles, o sea, va a ser esto en distintos niveles, sobre todo en el nivel de lo local, va a hacer que sea muy difícil o que haya sido muy difícil para erradicar. ¿Cuál es la estrategia? Es decir, eh, tuvimos un sexenio en el de Felipe Calderón que declaró la guerra al narco y vimos los terribles aumentos de violencia y luego, pues esta otra estrategia que se enfocaba en las causas, digamos, ¿no? Mayor justicia social, sacar a mayor gente de la pobreza, pero aún así, esto no está cambiando. O sea, cada tanto el horror nos vuelve a explotar en la cara en forma como lo que ha pasado en los feminicidios. También ahora vemos este estadio en Jalisco que va a albergar uno de los partidos del Mundial de Fútbol, en donde al trabajar en torno del estadio se encuentran bolsas con restos de personas que habían estado desaparecidas. Es decir, el horror está ahí por más que se matice en el discurso y la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad y sobre todo los actores que están en el poder es cuál es la estrategia. Y bueno, esa división entre Estado y crimen organizado se va difuminando y nos damos cuenta que el crimen organizado ha penetrado y está, digamos, aliado en muchos casos con las manifestaciones locales de lo estatal, al menos, pero sabemos que luego llega hasta incluso en muchos casos, ¿no? Hasta los más altos niveles. Yo creo que hay que repensar la estrategia, no basta nada más con decir que hay una primavera oaxaqueña, no basta con cambiar el discurso, se necesita replantear una estrategia y ver qué es lo que tenemos que hacer y qué nos toca a cada uno de los actores de la sociedad. Muchísimas gracias, Jazz. Uy, lamentables esas situaciones también durísima lo que nos estás compartiendo en torno al mundial, ¿no? En torno al mundial, encontrar estos restos humanos, pues sí, esa es una situación que hay que mirar también. Gracias, Jazz. Diana, tú el 19 de septiembre en Istmo Press publicabas que sumaban en Oaxaca 63 feminicidios en lo que va del año 2025. Vemos en la convocatoria que se hizo, ¿no? Hace unos días de 290 feminicidios en 3 años. Y además de los feminicidios, Diana, que yo quisiera preguntarte, ¿no? De si hay cifras que se puedan actualizar. Como tú decías, no hubo este fin de semana, pero que se pudieran actualizar. Hay otros elementos que se hacen en esta convocatoria o que se ponen también en esta convocatoria. Además de los feminicidios, está la situación de violencia sexual, ¿no? De la violencia vicaria, Diana, que también esa es otra violencia brutal hacia las mujeres, ¿no? Del racismo, de la discriminación, otras violencias que viven de manera cotidiana las mujeres. Sobre esto también, ¿qué decir? Y a propósito de esta convocatoria y de esta manifestación que hubo en torno, pues, a esta brutal violencia que vivió Noelia, que llevó a su, muerte, Diana. Bueno, decirles también que obviamente las cifras han cambiado. Ahorita recuerdo a GES Mujer, que es una agrupación feminista que lleva un conteo de estas muertes violentas. Ella reporta 74 ya feminicidios para este mes. Entonces, esto significa que va la violencia más, ¿no? Y obviamente
algo que poco se cuenta, poco se dice también y que sí hemos cubierto también Ismopress es la violencia vicaria, ¿no? Yo cada vez me pongo a leer más de esta violencia que digo, o sea, es que se hace justamente, no te mato, o sea, no es un feminicidio, pero es una muerte en vida, ¿no? El quitarte a tus hijos, el que algunas estaba leyendo justamente, apenas salió un reportaje a nivel internacional, donde inclusive o te mandan al manicomio o te mandan a la cárcel, ¿no? Que es la siguiente etapa de esta violencia vicaria también, ¿no? Entonces, en Oaxaca hay unas colectivas, hay una organización, inclusive yo apenas entrevisté a una mamá que pues lleva algunas 4 años, 5 años, 6 años, 7 años sin sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, y esto es sobre todo, viene a reafirmar que todavía siguen esas cúpulas de poder, estos amigazgos, compadrazgos, ¿no? De decir, yo soy amiga de un político, o amigo, perdón, de un político y tú no vas a poder hacerme nada, ¿no? O sea, y muchas dicen, es que yo sí tengo profesión, ¿no? Soy abogada, soy licenciada, doctora, inclusive apenas una doctora denunció a un juez en Oaxaca, donde decía, es que justamente yo tengo una profesión, pero vivo enclavada en esta violencia, me quieren quitar a mis hijos. Entonces, creo que es parte también, y hablar de la violencia sexual, ¿qué podemos decir? No, cada vez hay más niñas, niños, adolescentes, que están siendo violentadas en su propio hogar, ¿no? Ya lo decían las feministas, las organizaciones, las colectivas, que se supone que la casa era el hogar más, o el espacio más seguro para las infancias, ¿no? Pero ya vimos que con la pandemia eso no ocurrió porque las infancias estuvieron en su casa y ahí es donde vivieron justamente estas violencias sexuales. Entonces, realmente todo esto va a la alza. ¿Y qué decir de las mujeres desaparecidas? ¿No? En Ismopress, casi cada tercer día o cuarto día, o a veces lo hacemos a la semana, publicamos fotografías de estas jovencitas y vemos que cada vez son más las jovencitas que están desaparecidas, ¿no? Entre 13, 14, 16 años, 17 años, 18 años, donde justamente algunas van con la promesa de que las van a contratar para un empleo y ahí desaparecen. Eso ocurrió con una chica también mixteca que se fue a la Ciudad de México. Entonces creo que estas situaciones que está viviendo Oaxaca, pues no nada más son estos infanticidios ni feminicidios, sino también esta violencia vicaria, esta violencia sexual, estas desapariciones. Entonces, y además, sumado a estas violencias también por razón de género, de las cuestiones políticas también, ¿no? Recientemente pues fue asesinada una síndica, entonces creo que también van en aumento todas estas violencias y en contra de las mujeres, y algo que nos decía una amiga antropóloga, ¿no? O sea, me dice, fíjate, cuando las asesinan, ¿no? Cuando hay un feminicidio, ¿en dónde están las mujeres, no? Tiradas en terrenos baldíos, en basureros, como en estos espacios, la lectura es, pues no vales nada, ¿no? Porque pues justamente estás tirada en esos lugares, ¿no? Entonces, creo que también esas lecturas y estas situaciones que cada vez estamos viviendo, pues sí vienen nos decían entre mujeres, no hemos platicado, de claro que nos afecta la salud emocional, la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas tienen hijas, adolescentes, niñas, y dices, entonces, ¿cuál es la construcción de la sociedad en la que yo estoy viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, creo que también esto de Noelia, como yo le decía, y se notó en las redes sociales, en los mensajes que se compartían, era como esa gota que derramó el vaso, ¿no? Como decir, ¿qué más podemos esperar si a una niña de 4 años de edad pues fue asesinada de esa forma, ¿no? Entonces, creo que se llegó ya al nivel extremo de esta violencia, al nivel brutal de la violencia, y que pues pareciera que nada ocurre también, ¿no? Respecto a esto. Ya, gracias, mi querida Diana. Jazz, no sé si quieres comentar ahí sobre esto que están señalando precisamente esta violencia vicaria, pero además de eso, y leyéndote, sé que tenemos un texto ahí largo que se quedó pendiente, que había publicado Jazz ahí en su cuenta de Facebook, pero también te leía comentando a propósito de esta marcha de la llamada Generación Z y que ha generado pues toda una serie de controversias y ángulos de distintas miradas. Y tú pues decías, pues ya hasta palabras más, palabras menos, hasta resucitó Homero Simpson y todos los demás
Jazz, ¿qué decir al respecto de estos dos temas? Uy, así de, uy. Bueno, el primero, si no me equivoco, era sobre Violencia un ex. vicaria. Adelante, adelante, Jazz, sobre esto que nos tocó vivir este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Ya, bueno, pues yo creo que era muy de esperarse. Hay una falta de imaginación de la derecha muy fuerte y con el coqueteo con la ultraderecha, ¿no? Yo creo que una de las cosas que agradezco en México es el hecho de que la ultraderecha sea tan minoritaria y no parece que eso vaya a cambiar. Pero la derecha, en afán de, digamos, la derecha tradicional de toda la vida, para poder recuperarse de la situación en la que está, como que está coqueteando más con la ultraderecha, ¿no? Y eso siempre, pues, hay que estarle echando un ojo, porque por más que me parezca que ahora no tiene la potencia que tiene en otros países. Y hay una falta de imaginación política terrible. Entonces, primero intentan como copiar, o sea, no hay una postura propia ni una originalidad propia, incluso como oposición. Por ejemplo, no sé, escuchamos a personas como Ricardo Salinas Pliego utilizando frases totalmente como las de Milei, es decir, ni siquiera se pueden inventar sus frases, ¿no? También se dieron cuenta que esta reivindicación indigenista de Morena parecía tener un arraigo y entonces propusieron a una candidata como Xochitl Gálvez, apuntando como un poco a su forma de ser que apela o utiliza palabras o léxico ligado a las clases populares. Y tampoco les funcionó. Y entonces van viendo como qué sucede en el mundo para intentar copiarlo. Esto de la generación Z sucedió en otros lugares del mundo, particularmente en Nepal, que el movimiento de los jóvenes de esa edad, pues cambió un régimen. Entonces, creen que copiando la fórmula de una manera totalmente inorgánica, o sea, no podemos decir que la mayoría de la generación Z está en esa postura, que es un movimiento, por ejemplo, como el de Yo Soy 132, que se podría uno tener diferencias o críticas, lo que sea, pero nadie negaría que era un movimiento orgánico. Es decir, que no estaba impulsado por las voces de la derecha de siempre. Fue muy fácil darse cuenta de quién estaba ahí impulsando esta marcha y lamentablemente algunas personas que genuinamente están preocupadas por muchas de las cosas que están sucediendo en México, sobre todo relativas a la seguridad y de las que se ha dejado de hablar y que al parecer que cuando dejas de hablar de eso ya no existe, pues decidieron marchar con esas personas que me parece muy problemático en muchos sentidos. Sin embargo, yo creo que lo que se evidencia es que no tienen una base social popular. Entonces, mientras eso no pase, veo muy difícil que puedan ser realmente una oposición que además contribuya a un debate necesario en algo que se piensa que es una democracia liberal, ¿no? Y yo creo que ha sido más estridente eh, en las plataformas, en las redes sociales y también porque la propia presidenta le ha dedicado bastante tiempo a esto, ¿no? Pero me parece una estrategia de redes de la derecha de toda la vida, intentando una vez más copiar estrategias que cree que le van a funcionar, pero pues que no tienen ninguna base social. Sin embargo, el descontento, lo que está sucediendo con la seguridad es real y habrá que ver cómo desde la izquierda y desde los movimientos populares, más allá de la izquierda, de los movimientos en resistencia, se va a hacer frente y vamos a crear estrategias para podernos, no sé cómo decir, incluso para sobrevivir a este horror, porque ese horror continúa. Es como si se hubiera tapado y se hubiera puesto debajo de una alfombra, pero ahí está. Ese dolor, esas muertes, esos feminicidios y como dijo Sayak Valencia, este capitalismo gore sigue estando aquí, está ahí y todo lo demás me parecen argucias manipulativas de la oposición a las que
no habría que dar, yo creo, mayor importancia ni mayor micrófono. Es decir, en lugar de estar discutiendo sobre esta desafortunada manifestación a todas luces manipulada, deberíamos estar pensando en qué hacer con este horror. Sí, ¿qué hacer con este horror? Ese es el fondo. Y justo otra vez volvemos al tema de violencia vicaria y ahí, bueno, Diana, que pudiera cerrar y abundar sobre esta supuesta marcha de la generación Z. Nada más nos pasa de manera cotidiana, Diana, cuando hablamos sobre la situación de los feminicidios o cuando hablamos de la violencia que se ejerce en las universidades contra las mujeres, pues siempre alguien dice también contra los hombres, pero los datos son brutalmente contundentes de que la violencia viene de parte de los hombres hacia las mujeres. Y, por ejemplo, aquí retomo este informe contextual sobre violencia vicaria de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues es contundentemente casi el 90% de los casos el agresor es el hombre y es quien amenaza a la mujer haciendo daño a ella a través de los hijos, Diana. Y bueno, pues esos son realidades también que vivimos, ¿no? Que siempre que hablamos de estos temas, algún hombre se pronuncia o alguien se pronuncia sobre este tema diciendo nosotros también somos víctimas, pero insistimos, los datos, los feminicidios que vemos y las agresiones hacia las mujeres, la inmensa mayoría, pues son cometidas por hombres. ¿Qué decir sobre esto también, Diana, sobre esta mirada que también siempre nos encontramos? Creo que eso también lo vivimos en la cotidianidad, igual me pasa a mí, ¿no? Cuando dicen, no, pues también, es que no podemos, o sea, si hay mujeres inclusive que también ejercen violencia con otras mujeres, o sea, no podemos dejar también a un lado eso, ¿no? Sabemos también que, por ejemplo, que hay mujeres, ¿no? Que atentan contra otras mujeres, o sea, eso no se discute, ¿no? Obviamente también no se discute que haya hombres que iban violencia también, o sea, no se puede decir. Sin embargo, tú lo acabas de decir, o sea, las cifras son realmente es 8 o 1 o 9, ¿no? Entonces, creo que realmente, y además tocar esto de la violencia vicaria, yo te digo, lo he estudiado en los últimos meses, años, el último año más bien, y donde he reafirmado justamente que es como matarte en vida, o sea, porque cuando entrevisto a mujeres, he entrevistado como a 5 o 6, o sea, es una destrucción emocional de cómo ellas se explican, o sea, es como, yo no me lo imagino, porque yo tengo 2 hijos. Entonces, el no poder vivir sin mis hijos, ¿no? Y además ir a los juzgados donde todo es lentitud, donde todo es así de que no, pues y además, y ahí pareciera que hay una casualidad, ¿no? Que no, bueno, no es casualidad, pero parecía que fuera un patrón donde quienes ejercen esa violencia vicaria, pues son jóvenes o personas que tienen relaciones con jueces, con magistrados o con algún político, ¿no? Es casi siempre eso, ¿no? Que manipulan tus documentos, los archivan, por ejemplo, ¿no? Entonces, y cuando tú llegas, tú eres la mala del cuento, ¿no? Como les decía, algunas anteriormente platicaba con otras señoras, me decían, es que a mí me quitaron a mis hijos diciéndome que estaba loca y que me mandaron al psiquiatra, ¿no? A otras las metieron a la cárcel, ¿no? Entonces creo que y además es esa violencia silenciosa que te manipula tanto, como me decía una chica, o sea, me manipuló tanto, me dijo, y no vas a tener, vas a ver al hijo siempre, y en su afán de que ella estaba llorando y todo, pues firmó la custodia, ¿no? Entonces dice, no es que no quiera yo a mi hijo, pero yo lo quería era abrazar a mi hijo, tenía 1 año sin verlo, cuando me encuentro, firmo la custodia. Entonces, ¿cómo das ese revés, ¿no? Y cómo tú le cuentas a la jueza que fue bajo una manipulación que tú firmaste esa custodia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que se supone que era parte de esta nueva reforma judicial, ¿no? Que no se iba a repetir estas situaciones, pero creo que ha sido sigue ocurriendo, pues, ¿no? Esta violencia vicaria, y creo que es una forma de mantener todavía el control, ¿no? Contra las mujeres, la manipulación, de que tienes que ceder, ¿no? Para que al menos puedas ver a tu hijo 1 o 2 veces por semana y además vigilada, ¿no? Porque te mandan a estos centros, a estos lugares donde hay cámaras y, pues, por ejemplo, a una de las señoras que entrevisté me decía, mi hijo aparentemente me cambió por un juguete nuevo, ¿no? Cuando ve, pues es un niño de 4 años y cuando le muestras un juguete nuevo, pues va y se quiere quedar con el juguete, ¿no? Es un niño o una niña. Entonces,
Creo que ellos saben esas formas de manipulación y creo que esta violencia vicaria pues va a la alza, ¿no? Y por eso muchas mujeres también pues caen en estas depresiones, en estas ansiedades, inclusive hasta el suicidio, ¿no? Por esta situación de que ya no pueden más también. Ese es el otro rostro que también pocas veces se cuenta, ¿no? De estas violencias vicarias. Gracias, gracias, Diana. Jazz, retomando ahora sí en un texto que escribiste en tu cuenta de Facebook a propósito de unas declaraciones que hizo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre un discurso que dieron ahí en España, donde señalaba palabras más, palabras menos, que daba avisos de finalmente ir reconociendo parte de las violencias y de la historia de España contra los pueblos indígenas de México. Hay un texto valiosísimo que escribiste ahí a propósito de las declaraciones, pues señalabas tibias que hacía la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre estas declaraciones que se hicieron allí en España. ¿Qué decía al respecto, Jazz? Bueno, sucedió lo siguiente. El gobierno de México, en el año de la mujer indígena, que es este año, decidió, pues como un gesto diplomático, enviar a España, a Madrid particularmente, a 4 sedes, em, una exposición dividida en 4 módulos que se llama La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, que incluye textiles, manifestaciones artísticas y piezas prehispánicas de mujeres, claro, que pues no eran indígenas por fortuna, porque la categoría indígena pues tiene que ver con la colonización. Entonces, bueno, en el, digamos que en esto de gestionar esa exposición, pues al parecer se limaron algunas asperezas de una relación que estaba sentida ya entre el gobierno de México y España por la petición de perdón que hizo López Obrador al gobierno de España y que la presidenta sostiene. ¿Qué sucedió? Que, bueno, pues en la inauguración de uno de los módulos, particularmente el que está en el Instituto Cervantes de Madrid, el canciller de España, relacionado con el Partido Socialista, el de toda la vida, pues el PSOE, que ya en a estas alturas de la vida distinguir entre derecha e izquierda es difícil en todos los países, pero dijo algo muy tibio y muy, no sé cómo decir, por ejemplo, declaró que en la historia compartida entre México y España había claroscuros y que pues era justo reconocer que hubo en esa historia compartida dolor e injusticias. Nunca dijo quién provocó ese dolor, nunca se nombraron qué injusticias, como que algo que sucedió en esa historia de claroscuros. Para el gobierno de México eso contó como si fuera casi, casi, o sea, bueno, la presidenta dijo que era un primer paso y que, pero muchas personas relacionadas con Morena lo celebraron muchísimo, o sea, se vio como un triunfo de la presidenta. Sin embargo, esto tiene dos problemas grandes. El primero es que esta exposición, que además tanto el gobierno de España como el de México hicieron una declaración conjunta oficial en la que decía que esta exposición era para honrar la resistencia de las mujeres indígenas a siglos de exclusión. Bueno, el primer gran problema de esto es que en ninguna parte de la exposición, ni en la curaduría, ni en la museografía, ni en la consulta, ni en la investigación, es más, ni en la inauguración para cortar el listón, hubo mujeres indígenas. Es como si las mujeres indígenas fuéramos del pasado y que no hubiera ninguna mujer indígena curadora que pudiera estar involucrada en los procesos. Entonces, quienes cortaban esos listones eran todos, bueno, hombres blancos, mujeres que no eran indígenas, en donde se estaba, según esto, honrando la resistencia a la exclusión, excluyendo a las mujeres indígenas de manera sistemática en esta narrativa construida sin ellas, sin ninguna consulta, sin ningún foro participativo de mujeres indígenas de cómo deseamos ser representadas, etcétera. Por otro lado, esto se vio como si fuera un triunfo del gobierno de México,
pero es importante analizarlo en el marco de lo que está sucediendo en España y de los vaivenes políticos aquí mismo. Y tiene que ver con uno que la derecha, ya casi ultraderecha, representada en pues la que preside la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, muy de derechas, que está creando un discurso en el que está un discurso panhispanista en el que pues dice que España llevó a México y a América Latina civilizaciones, hospitales, ya saben, y que la lengua castellana, o sea, el español, y que pues la inmigración de Latinoamérica ni siquiera es inmigración porque está utilizando eso en contra para criminalizar la inmigración desde países árabes y de países africanos. Entonces, hay un intento de captura y de pronto se ve como lo latino como algo que está de moda. Al 12 de octubre, en esta famosa fiesta de la Hispanidad, como es como el gobierno y el rey celebra esta fecha, trajeron a personas como Gloria Estefan y sobre todo la presencia de mucha gente de las élites latinoamericanas relacionadas con la derecha. No por nada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto viven en España, en Madrid particular. Entonces, como que este gesto más bien se leyó como un intento del PSOE de izquierda para, digamos, también construir su propio relato sobre Latinoamérica en un intento, me parece tibio, muy tibio, de reconocer estos llamados claroscuros, entre comillas, y al mismo tiempo la terrible instrumentación de las mujeres indígenas para el uso político de ambos gobiernos. Muchísimas gracias, Jazz. Querida Diana, también ya habíamos tenido la oportunidad de hablar contigo sobre este texto y bueno, pues nos vuelve ahorita aquí Jazz a recordar esta parte de que en la inauguración incluso no hubo una presencia de mujeres indígenas, al contrario, veíamos esta foto que pasamos hace un par de semanas que eran hombres los que estaban inaugurando principalmente esta exposición y eso también pues salta y resalta aquí en lo que ahorita comenta Jazz. Y lo otro, esto que también, de que no hubo una consulta, ¿no? Que eso lo comparte también en el texto Yasnaya, no se les consultó a las mujeres indígenas, pues cómo quieren ser representadas en el mundo. Y lo que también comentaba Jazz en el artículo era, o en esta reflexión, era que hay un libro también que estará recorriendo esta, o que forma parte de esta exposición y que el prólogo pues tampoco, o este libro tampoco fue escrito por alguna de las mujeres indígenas de los 68 pueblos de México, de pueblos indígenas. ¿Qué decir sobre estos temas? Entonces, si nos puedes también comentar a propósito de este texto de que se sigue viviendo una práctica indigenista, a qué te refieres con esto? ¿Qué nos podrías compartir con la audiencia sobre este tema? Bueno, hay que distinguir entre movimientos indígenas, pueblos indígenas e indigenismo. Uh -huh. Los pueblos indígenas son naciones que han habitado este continente desde antes de la llegada de la colonización. El movimiento indígena es el movimiento que surge de estos pueblos articulados para diferentes resistencias, sobre todo a los efectos coloniales. El indigenismo no significa, digamos, no es lo mismo que movimiento indígena. El indigenismo es el conjunto de políticas de Estado dirigido a los pueblos indígenas. Es decir, el indigenismo siempre viene del Estado. Si no, si viene de los pueblos, es movimiento indígena. Son luchas, resistencias, movimiento de los pueblos indígenas. El indigenismo es siempre la postura estatal con respecto de lo indígena. Y bueno, el Estado mexicano ha construido su identidad con base en el indigenismo, ¿no? En el propio escudo de la bandera, etc. Y sobre todo en el periodo postrevolucionario hubo una postura indigenista del Estado, paternalista, y siempre el indigenismo que siempre es paternalista, es folclorizante y trata de extraer legitimidad para el Estado desde los pueblos indígenas, de sus manifestaciones culturales y de su historia. Y bueno, ahora vivimos una versión recargada del indigenismo que se ve en muchos signos, incluyendo pues, el tratamiento ahora particular de las mujeres indígenas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum anunció que
el libro, supongo que el catálogo, pero el libro que acompañará a esta exposición que mandaron aquí a Madrid, ¿será prologado por una mujer indígena? No, por ella. Entonces, en ninguna parte de este proceso estamos las mujeres indígenas. Una exposición sobre mujeres indígenas, excluyéndolas totalmente del proceso de la construcción de esa narrativa museográfica. Gracias, gracias. Ya está por ahí Diana Manso también para ir cerrando. Diana, ¿con qué cierras? Bueno, pues yo cerraría justamente con seguir, ¿no? Visibilizando estas violencias, seguir diciendo que obviamente no hay, que aunque obviamente hombres también viven violencia, pero un nivel muy alto vivimos las mujeres, ¿no? Entonces creo que es importante resaltarlo, recalcarlo, que obviamente la exigencia generalizada es pues, un alto a la violencia, a la paz, y que también desde las comunidades se están construyendo, ¿no? Algunos círculos de paz, algunas reuniones, y que también se ha volteado a ver esta salud mental, ¿no? Y emocional, ¿no? Algunas comunidades tienen estos encuentros, aunque sean pequeños círculos, justamente para ir viendo, ¿no? Cómo cuidarse. Y algunos, por ejemplo, lanzan de que si tú tienes que moverte, pues pásanos tu celular, te seguimos. Entonces, como que esas formas de cuidado colectivas, pues pueden también reafirmar, ¿no? Que la gente pues ya está harta de tanta violencia y bueno, desafortunadamente Oaxaca pues cada vez está creciendo, ¿no? Cada vez hay más feminicidios, desapariciones, cada vez hablamos más de estos temas y que pareciera que nos está invadiendo, ¿no? Todo esto, yo con eso cerraría de que pues hay que seguir haciendo esta conciencia también. Muchísimas gracias, querida Diana y querida Jazz. ¿Con qué cerrarías también sobre estos temas que hemos abordado esta mañana? Sobre lectura, lactancia materna sin mujeres. Ah, caray, no, es la inauguración de una expo sobre mujeres indígenas sin No, mujeres no se indígenas. escucha. No está Bueno, escuchando, Ernesto. Jazz, perdón, no les escucho. no nos escuchas. Ok, pues ¿Con qué cierras, Jazz? Tenemos tiene problemas con el audio y vamos a entrar ya a la siguiente entrevista. Así que, Yasnaya, gracias por hacer todo el esfuerzo para conectarte desde donde estás. Nos vemos próximamente. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. ahí le comentamos a la audiencia que nos está haciendo con la mano adiós. Así es que gracias, Jazz. Gracias.